Se cuenta una historia que en una conferencia bíblica donde hablaba Charles Spurgeon, el conocido pastor del Tabernáculo Metropolitano, había un hombre que le dijo a Spurgeon que había alcanzado un estado de perfección sin pecado, de modo que ya no cometía ningún pecado, ya no sentía ira hacia los demás y ya no tenía deseos pecaminosos, porque ahora había sido perfeccionado en él el amor de Dios. Pues bien, según cuenta la historia, al oír lo que este hombre decía, sobre haber alcanzado un estado de perfección sin pecado, Spurgeon optó no decir nada de inmediato. Sin embargo, a la mañana siguiente, durante el desayuno, Spurgeon se acercó de repente por detrás de este hombre y procedió a verterle una jarra de leche en la cabeza. Como era de esperar, el hombre se enfureció y se disgustó muchísimo, demostrando que, contrariamente a lo que había afirmado, no había alcanzado un estado de perfección sin pecado. Ahora bien, la verdad es que todos habríamos reaccionado exactamente igual que este hombre, porque independientemente de cuán maduros seamos en Cristo, independientemente de cuán espiritualmente preparados estemos, independientemente de cuánto hayamos crecido en el Señor, ninguno de nosotros ha alcanzado un estado de perfección sin pecado. Mientras estemos en este mundo, pecaremos, incluso mientras el Señor continúa santificándonos progresivamente hasta el día en que nos lleve a casa en el cielo, cuando en ese momento completará nuestra santificación, de modo que ya no lucharemos contra el pecado. El verano pasado, cuando Michelle y yo visitamos la biblioteca de Billy Graham en Charlotte, North Carolina, en Carolina del Norte, recomiendo realmente que vayan allá. Vimos donde están enterrados Billy y su esposa Ruth, y me hizo gracia ver estas palabras grabadas en la lápida de Ruth Graham. Dice: fin de la construcción, gracias por su paciencia. Qué buena manera de decirlo, porque eso es exactamente lo que somos ahora mismo, una obra en construcción, una obra en progreso, mientras nuestro Dios usa todo en nuestras vidas para hacernos más semejantes a Jesús, y luego en nuestra muerte la construcción termina cuando el Señor nos lleva a casa a la gloria, habiendo completado la construcción. Esto es precisamente lo que se refiere el apóstol Pablo cuando les dijo a los filipenses en Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Desde el momento en que fuiste salvo, Jesús comenzó una maravillosa obra de santificación, lo que significa que comenzó a hacerte crecer espiritualmente. Y seguirá haciéndote crecer hasta el día en que te glorifique cuando te lleve a casa en el cielo. Pero hasta entonces el pecado es una realidad muy presente mientras luchamos contra las seducciones del mundo, nuestros propios deseos carnales y las tentaciones de Satanás para pecar. Y por eso el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 2:11: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y también dijo en Gálatas 5: las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. El pecado es un problema muy real para los creyentes en Cristo, y evitar pecar es una lucha constante para todo verdadero creyente, porque nos complica aún más las cosas
es que hay personas en el mundo que intentan deliberadamente inducir a los creyentes a pecar, lo cual nos lleva a esta mañana a nuestro estudio del Evangelio de Lucas y un pasaje de las Escrituras que nos ofrece una enseñanza muy práctica sobre cómo vivir, teniendo en cuenta que algunas personas intentan hacernos caer en el pecado. El pasaje a que me refiero es Lucas 17, 1 al 10, donde leemos estas palabras que Jesús pronunció a sus discípulos. Él dijo, Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay del que por quien vienen. Mejor le sería si le colgaran una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado si tu hermano peca. Repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando y pastoreando ovejas, y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Ahora bien, la clave para comprender el significado de las palabras de nuestro Señor y de qué trata este pasaje se encuentra en el primer versículo del pasaje, donde leemos que hablando a sus discípulos, Jesús dijo, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien viene. Jesús comienza su enseñanza diciendo que los tropiezos son inevitables, lo que significa que tropezar en nuestro camino con Dios, tropezar en el sentido de caer en el pecado, va a suceder, es inevitable. Verás, el usar la palabra que se traduce como piedra de tropiezo, Jesús se refiere al cebo de una trampa para animales. Lo que quería decir es que en este mundo, debido a su corrupción y maldad, es inevitable, tiene que suceder. Es imposible que no suceda que los hombres malvados pongan trampas para hacer pecar a los creyentes en Cristo. En este contexto, los hombres malvados específicos a los que Jesús se refería eran los fariseos, esos falsos maestros de Israel, quienes con sus mentiras sobre él, su desprecio y su rechazo, no solo apartaron a muchos incrédulos de buscar la salvación en Cristo, sino que también perjudicaron a los verdaderos creyentes al debilitar su fe en Cristo, tentándolos con dudas sobre Jesús y difundiendo falsas doctrinas que los llevaron a cuestionar la verdad y a confundirse. Como ven, después de haber dedicado la mayor parte de los capítulos 15 y 16 a hablarnos de la maldad de los fariseos a través de las enseñanzas directas de Jesús y de sus palabras, Lucas nos ofrece ahora un pasaje de las Escrituras en el que registra a Jesús diciéndole a sus discípulos la amenaza que los fariseos representaban para ellos y para todos los que creen en él. Y es por eso que estos versículos son tan importantes para nosotros aprenderlos, porque aunque, como les he dicho muchas veces, hoy en día no existe ningún grupo religioso conocido como los fariseos. Sin embargo, hay individuos que son como los fariseos en el sentido de que se deleitan en intentar debilitar la fe de los cristianos, poniendo los obstáculos en nuestro camino para que caigamos en pecado. Ken Hughes explica la situación de esta manera: la condición humana hace que los tropiezos sean
sean inevitables. El poder destructivo del pecado se manifiesta en toda la cultura. Los intelectuales a menudo atacan directamente la fe cristiana. Los delincuentes suelen inducir a otros al pecado. Los iconos de la cultura popular alejan a multitudes de la verdad y la vida. Incluso algunos dentro de la cultura religiosa, pastores y maestros que exigen con la espiritualidad, ponen enormes obstáculos a los pequeños, personas que son débiles y vulnerables. Entonces, debido a que vivimos en un mundo pecaminoso, los obstáculos, las trampas que las personas malvadas nos tienden para que caigamos en el pecado son inevitables, dijo Jesús. Sin embargo, después de hablar de la inevitabilidad de estos obstáculos, el Señor procedió a decir que aunque estas trampas para nosotros deben ocurrir, hay graves consecuencias para quienes las tienden. Observen lo que dijo al final del versículo 1. Hay de aquel por quien vienen. Es decir, aunque en este mundo pecaminoso es imposible acabar con todas las trampas que algunos tienden para seducir a los creyentes, hay de quien las pone. Esto quiere decir que el hecho de que existan obstáculos, el hecho de que Dios permita su existencia no disminuye la culpa de quienes los crean. De hecho, estos obstáculos son tan graves que Jesús pronunció un juicio severo sobre quienes los provocan. Ahora bien, como ya les he dicho en otras ocasiones, la palabra hay se usa en las Escrituras para referirse a la condenación y el castigo divinos. Es una expresión de dolor, tristeza e incluso angustia debido al juicio y la ira de Dios que finalmente caerá sobre aquellos a quienes se dirige. Hay. Así pues, lo que el Señor está diciendo aquí es que un juicio severo aguarda a aquellos no cristianos que incitan a los creyentes en Cristo al pecado. Ahora bien, esta es una declaración aterradora que hace Jesús, porque indica que hay un futuro espantoso reservado para aquellos no cristianos que atraen y tientan a los hijos de Dios a pecar. Y el versículo 2, Jesús habla de eso. Dice, mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fueran arrojados al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ahora bien, entiendan esto, el Señor no está diciendo que el castigo de alguien que hace pecar a un creyente es que se le pondrá una piedra de molino, una piedra pesada que se usa para moler grano alrededor del cuello y luego se le arrojará al mar para que se ahogue. No, lo que Jesús está diciendo es que será mejor para aquellos que hacen pecar a otros, mejor para ellos morir de esta horrible manera con una pesada piedra atada al cuello para que al ser arrojados al mar se hundan indefensos hasta el fondo, que sufrir el castigo que Dios tiene reservado para aquellos que hacen pecar a su pueblo. Así que, ¿qué podría ser peor que sufrir una muerte tan horrible? Pues bien, lo único peor no es simplemente el infierno, sino el castigo más severo que allí se encuentra, mucho más severo que el que la mayoría de la gente experimentará. Verán, lo que el Señor quiere decir es que se preocupa tanto por su pueblo y su bienestar espiritual, que si alguien induce a alguno de ellos al pecado, sufrirá el castigo más intenso y doloroso en el infierno. Como ven, cuando Jesús habla de los pequeños, déjenme reiterar esto, Él no se refiere a niños, sino todos aquellos que creen en Él sin importar su edad. Sabemos esto porque más adelante en este pasaje Jesús hablará sobre ¿qué hacer si un hermano peca? Es decir, ¿qué debemos hacer si vemos a un hermano cristiano pecando? Por lo tanto, el pasaje trata sobre cristianos que pecan, no sobre niños pequeños. Ahora bien, habiendo establecido que existen obstáculos en forma de tentaciones al pecado que todos enfrentamos, porque hay personas malvadas que se complacen en ponernos en nuestro camino, Jesús procede a enseñar qué hacer ante estos obstáculos. Es decir, Él nos dice cuáles son nuestras responsabilidades al enfrentar
a la inevitabilidad de los obstáculos en nuestros caminos que tienen como propósito hacernos caer en el pecado. Hay 3 responsabilidades muy específicas que el Señor nos da. Pero antes de analizar estas 3 responsabilidades, quiero asegurarme de que comprendan, que usted entiende la importancia de este tema, para que vean la necesidad de ser tan cuidadosos al transitar por este mundo lleno de trampas espirituales que están listas para derribarlos a usted. Entonces, concretamente, ¿cómo hacen esto los incrédulos? ¿Cómo intentan seducir a los hijos de Dios para que pequen? ¿Y de qué hay que tener cuidado? Bueno, algunos incrédulos intentan tentarnos a pecar discutiendo intencionalmente con nosotros sobre el Evangelio. De hecho, disfrutan discutiendo con nosotros porque al hacerlo esperan que no solo nos enojemos, nos ofusquemos y nos enfademos al defender nuestra fe, sino que también tengamos dudas y confusión, de modo que cuestionemos la validez de nuestra fe. Otros nos ponen obstáculos intentando que bajemos nuestros estándares morales de alguna manera. Lo hacen lanzándonos todo tipo de tentaciones con la esperanza de que caigamos y pequemos. Y luego están otros no cristianos que hacen pecar al pueblo de Dios enseñándoles el error. Falsos maestros que propagan mentiras religiosas o maestros seculares que intentan destruir la fe cristiana atacando la Biblia con la esperanza de destruir la confianza del creyente en la inspiración e infalibilidad de las Escrituras. Ahora bien, todos estos ejemplos que he dado tienen que ver con incrédulos que buscan llevarnos al pecado, y de ellos es de quienes Jesús habla específicamente en este pasaje. Incrédulos como los fariseos que nos ponen obstáculos para hacernos caer. Sin embargo, la verdad es que a veces hay otros cristianos que también son responsables de hacernos pecar, aunque no lo hagan intencionalmente, como lo hace un incrédulo. Hay creyentes que por su forma de vivir y a veces por lo que enseñan nos influyen negativamente y nos tientan a pecar. Por ejemplo, cada vez que un pastor cae en desgracia sexual y comete adulterio, su comportamiento pecaminoso hace que aquellos que lo admiran tropiecen. Y si un hermano en la fe se involucra en el legalismo, de modo que vive según todo tipo de reglas no bíblicas y espera que quienes lo rodean vivan de la misma manera, eso también hace tropezar a los creyentes. Y si un hermano en la fe vive de tal manera que su comportamiento anima a alguien a violar su conciencia, entonces ellos les están causando tropezar y caer en el pecado. Y hay algunos maestros bíblicos que hacen tropezar a otros con sus interpretaciones erróneas de ciertas doctrinas, o simplemente por dejarse llevar por las últimas tendencias culturales, comprometiendo así las verdades de las Escrituras, y quieren que te unas a ellos en este compromiso. Y lamentablemente hay algunos padres cristianos que hacen tropezar a sus hijos al no ser un ejemplo de piedad para ellos, de modo que sus hijos no quieren saber nada de ellos. Y permítanme decirlo con la mayor amabilidad posible, que hay algunas mujeres cristianas que son culpables de hacer que sus hermanos sus hermanos en Cristo tropiecen al vertirse de manera inmodesta. Ahora bien, estos son algunos de los actos de los que los cristianos pueden ser culpables: hacer tropezar a otros en Cristo y llevarlos al pecado. Y aunque el Señor ciertamente no castigará a un cristiano arrojándolo al infierno como lo hará con un incrédulo, sí los castigará y los privará de las recompensas eternas. Todo debido a la gravedad de hacer tropezar a uno de sus pequeños. Ahora bien, me doy cuenta de que hemos dedicado bastante tiempo a esto, pero quiero que comprendan que no solo hay personas que tienen en la mira
para tentarte al pecado, sino también lo grave que es esto. Y debido a que es tan serio, como mencioné hace unos minutos, Jesús complementa su declaración fundamental sobre las personas que buscan atraparnos en el pecado, hablándonos de 3 responsabilidades que nos ha dado a la luz de la inevitabilidad de los tropiezos. La primera es, dado que los obstáculos son inevitables, tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. En el versículo 3, él dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Habiendo dicho que existen grandes amenazas que enfrentan los cristianos, porque hay personas dedicadas a introducirlos al pecado, Jesús nos manda a estar alerta, lo que significa en este contexto que debemos cuidarnos unos a otros, para que si un hermano cristiano cae en pecado, sabemos qué hacer. Y lo que Jesús nos dice que hagamos en tal caso es intentar guiar a ese hermano cristiano que ha caído que ha caído en pecado, tratar de llevarlo fuera del pecado. Y hay un proceso para hacer esto. Comienza, dice el Señor, reprendiéndolos. Jesús dijo, si tu hermano peca, repréndelo. El primer paso para tratar de ayudar a un hermano o hermana en Cristo que ha caído en pecado es confortarlos, diciéndoles con amor que su comportamiento o su actitud es incorrecta y que necesitan arrepentirse. Ahora bien, según la forma en que Jesús lo expresó, parece que está hablando no de un cristiano que peca en general, sino más bien de una situación en la que un hermano cristiano ha sido empujado a pecar por un incrédulo que le ha tendido una trampa. Con el resultado, noten esto, el resultado de que no solo pecó, sino que su pecado es personalmente en contra de nosotros. Es contra nosotros. Por eso Jesús procedió a decir, y si se arrepiente, perdónalo. Es decir, esta persona ha pecado contra ti, te ha hecho daño de alguna manera y por lo tanto necesita arrepentirse de su pecado, porque te ha herido a ti y tú necesitas perdonarla por su pecado. Nuevamente, y si fuera un pecado general, no hay ninguna razón por la cual nosotros tenemos que perdonar, pero si han pecado en contra de nosotros, sí. Puede ser algo que le hayan dicho a usted o alguna actitud pecaminosa en contra de usted, o tal vez pecaron simplemente por ignorarlo a usted y tratarlo mal. Independientemente de lo que hayan hecho, ya sea con acciones, palabras o actitudes, Jesús dijo que es tu responsabilidad comenzar el proceso de ayuda. Ellos se libran del pecado hablándoles de lo que te han hecho. Ahora bien, permítame intentar equilibrar esto diciendo que el Nuevo Testamento enseña que hay ocasiones en que alguien peca contra nosotros en las que no necesitamos confrontarlo ni reprenderlo. Pedro escribe sobre esto en 1 de Pedro 4:8, dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Al decirnos que el amor cubre multitud de pecados, Pedro nos indica aquí que si alguien peca contra ti, lo mejor que puedes hacer es pasar por alto ese pecado. Simplemente no permitir que el pecado de esa persona perturbe tu comunión con ella. Simplemente ignora ese pecado y continúa viviendo en comunión con ella. Continúa tu relación con ella. En tal caso, si puedes hacer eso, no necesitas confrontarla ni reprenderla. Sin embargo,
Y es un gran sin embargo, porque esto no siempre es posible, porque la mayoría de las veces cuando alguien peca contra nosotros nos molesta mucho y perturba nuestra comunión con ellos, de modo que no queremos estar cerca de ellos, no queremos hablar con ellos, no queremos tener nada que ver con ellos. Si ese es el caso, entonces independientemente de cómo nos sintamos, lo que Jesús dijo, debemos cumplir lo que Jesús dijo. Si usted es un seguidor de Cristo, lo debe hacer, debe obedecerlo, aunque esto pueda resultar incómodo para usted, porque a nadie le gusta confrontar a alguien por su pecado. Usted no puede quedarse callado, usted no puede ocultar este pecado para que no afecte negativamente su relación con la otra persona. Entonces debes confrontarla, llamarla al arrepentimiento y perdonarla. Y tienes que hacer esto porque Jesús, tu Señor, dijo que lo tienes que hacer. Él no nos da una opción, ¿no? Así es como ante los obstáculos que existen, tienes la responsabilidad de ayudar a tu hermano cristiano que sea consciente de su pecado contra ti. Debes decirle con amor que necesita arrepentirse de su pecado contra ti, y luego si se arrepiente debes perdonarlo. Y con perdonarlo, Jesús quiere decir que ya no debes guardar rencor por ese pecado, ya no debes castigarlo con tu respuesta ni con tus pensamientos. Tras su arrepentimiento, vuestra relación se habrá restaurado y debes tratarlo de la misma manera que lo tratabas antes de que pecaran contra ti. Entonces la pregunta es, ¿pero qué pasa si no se arrepienten? ¿Qué pasa si no creen que lo que han hecho en contra tuya está mal? Escucha atentamente, si no se arrepienten, entonces aún necesitas perdonarlos. Necesitas perdonarlos en tu corazón, aunque tu relación con ellos siga siendo tensa. No se ha restaurado, no se va a restaurar. Dijo esto porque Jesús habló de esto mismo en Marcos 11:25, cuando él dijo: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Nótese que aquí Jesús no habla de ir a confrontar a alguien por su pecado contra nosotros, sino solo de perdonarlo en nuestro corazón, y independientemente de si se han arrepentido o no. El apóstol Pablo dijo lo mismo esencialmente en Efesios 4, en el versículo 31 y 32. Él dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Ahora bien, el propósito de esta declaración, de este pasaje sobre el perdón, es decir que así como Dios ha sido tan misericordioso al perdonarnos a nosotros todos nuestros pecados que hemos cometido contra Él, así también debemos ser igualmente misericordiosos al perdonar a quienes han pecado contra nosotros. Escuchen, perdonar a alguien no se basa en cómo te sientes. Muy rara vez sentimos ganas de perdonar a quienes nos han lastimado. Así que no te preocupes por cómo te sientes. En cambio, comprende que el perdón es un acto de tu voluntad, algo que eliges hacer a pesar de tus sentimientos, y eliges hacerlo porque sabes que independientemente de cómo esa persona haya pecado contra ti, no se puede comparar de ninguna manera con las veces en que tú has pecado contra Dios. Eso no se compara. Y Dios te ha perdonado las billones de veces que has pecado. Entonces, a la luz de su gracia en tu vida, ¿cómo
puedes no perdonar a alguien que ha pecado contra ti. Y fíjese en lo que Jesús dijo también acerca de perdonar a quienes han pecado contra ti. En el versículo 4 él dice, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónala. No solo debes perdonar a alguien que peque contra ti, sino que Jesús dijo que si esta persona sigue pecando contra ti, de modo que 7 veces al día peca contra ti de 7 maneras diferentes, y cada vez que peca contra ti pasas por el proceso de reprenderlo y llamarlo al arrepentimiento, y si sigue arrepintiéndose, entonces simplemente sigues perdonándolo. Ahora bien, entienda que Jesús no está diciendo que si alguien peca contra ustedes más de 7 veces, entonces ya está y ya no necesitas perdonarlo porque ya ha excedido el límite de pecados perdonables. No, lo que Jesús quiere decir es que el perdón no tiene límites, es ilimitado e infinito, nunca cesa. Mientras alguien peque contra ti, debes perdonarlo sin importar cuántas veces peque. Francamente, lo que Jesús nos acaba de enseñar es muy difícil. Es difícil confrontar a alguien por su pecado. Es difícil decirle a alguien que te ha lastimado con algo que hizo o dijo y que necesita arrepentirse de su pecado. Y es difícil perdonar a alguien que te ha herido profundamente. Y es precisamente a la luz de lo difícil que resulta todo esto que Jesús nos habla de una segunda responsabilidad que nos ha encomendado debido a la inevitabilidad de los obstáculos. No solo tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, confrontando y perdonando a quienes pecan contra nosotros, sino también porque los obstáculos son inevitables, tenemos la responsabilidad de pedirle a Jesús que nos dé la fe necesaria para perdonar a los demás. En el versículo 5, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Al comprender lo difícil que es perdonar a quienes han pecado contra nosotros, leemos aquí que los apóstoles del Señor, es decir, los 12 que Jesús eligió para ser sus representantes personales, alzaron la voz y le hicieron una petición. Le pidieron que aumentara su fe. Ahora bien, no estaban diciendo que no tuvieran fe en Él, pues a excepción de Judas, todos eran verdaderos creyentes en el Señor. Pero lo que le decían al Señor era que si bien tenían fe en Él, su fe era débil y por lo tanto insuficiente para hacer algo tan difícil como perdonar a alguien que ha habido pecado contra ellos, y mucho menos para perdonar un número ilimitado de veces. Y ahora bien, la razón por la que les resultaba tan difícil este tipo de perdón ilimitado es porque al ser judíos habían crecido con las enseñanzas de sus rabinos que solo estaban, que les habían dicho que solo estaban obligados a perdonar a alguien 3 veces y no más. Pero Jesús le dijo que no había límite a la cantidad de veces que debían perdonar a alguien, por lo que esta nueva enseñanza les resultó muy difícil y contraria a todos los que les habían enseñado durante toda su vida. Así que le pidieron al Señor que aumentara su fe para que pudieran perdonar a los demás como Él les había mandado. Y en respuesta para que su fe aumentara, leemos estas palabras de Jesús en el versículo 6, dice, entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarráigate y plantéate en el mar, y les obedecería. Ahora bien, lo que el Señor les dice aquí a sus apóstoles es que si tenían fe, y que su fe era como una semilla de mostaza. Él está diciendo que sí, ellos sí tenían la fe, pero que era como una semilla de mostaza bien pequeña, pero que crecería. Y cuando creciera, serían capaces de producir grandes cosas. Y el ejemplo que Jesús dio de la fe obrando algo grandioso es el de que alguien que le dice a un sicómoro, desarráigate y plantéate en el mar, y el sicómoro le obedece. Ahora bien,
Entiendan, Jesús no está hablando de mover literalmente un árbol y arrojarlo al mar muerto. No, no existe un solo caso en la historia de algo así que haya sucedido porque alguien ejerció fe y le ordenó a un árbol que hiciera eso. El punto que Jesús quiere decir es que si alguien tiene un poco de fe en él y en respuesta a la oración, esa fe aumenta, podrá hacer algo, miren esto, tan sobrenatural como perdonar a quienes pecan contra ellos, incluso si tienen que perdonar muchísimas veces. Y ahora escuchen atentamente, lo que el Señor nos enseña es que si tienes dificultades para perdonar a los demás porque el dolor que nos han causado es muy grande, entonces debemos pedirle que aumente nuestra fe. Y cuando Él lo haga, cuando haga crecer nuestra fe, podremos perdonar a los demás. ¿Y por qué es así? Porque en lugar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, creeremos en la verdad de lo que dice la palabra de Dios, que Dios nos ama y que en su soberana protección ha traído a nuestras vidas el dolor de que alguien peque contra nosotros para nuestro propio bien, porque al parecer necesitamos esta prueba para nuestro crecimiento espiritual y tenemos fe en que nos dará su gracia para soportar este dolor y que, fíjense bien, nos capacitará sobrenaturalmente para perdonarlos. Como ves, al aumentar nuestra fe podemos confiar en que Él nos dará la capacidad de perdonar a los demás en lugar de ser rencorosos, fríos y vengativos. La fe en el Señor nos capacita para hacer lo que nos resulta imposible con nuestras propias fuerzas. Escuche, la única manera de afrontar la difícil tarea de confrontar a otros sobre su pecado y perdonarlos es confiando en el Señor, confiando en que Él es soberano y que todas las cosas obran para bien, confiando en que Él ha traído esta dolorosa situación a tu vida por una razón y que Él resolverá el problema y que aunque no tengas ganas de perdonar a esta persona que ha pecado contra ti, puedes confiar en que Él te dará la fuerza para hacerlo. En su comentario sobre Lucas, Ken Hughes hace la interesante observación de que las grandes narrativas del Antiguo Testamento nos enseñan que las personas de fe tienen la capacidad de perdonar a los demás. Él escribe: Abraham, padre de los fieles, era un hombre de fe. Cuando los pastores de Lot se pelearon con él, Abraham no discutió, sino que con serenidad le dio a Lot la opción que eligiera. La fe de Abraham fomentó un espíritu de perdón. José, hombre de fe, perdonó a sus hermanos. Moisés, al ser insultado por Miriam y Aarón, no respondió con violencia, sino que confió humildemente en Dios. Y David, mientras Saúl dormía, mientras sus compañeros lo instaban a matarlo, le perdonó la vida porque confiaba en Dios. Pero amigos, el mayor ejemplo de confiar en Dios cuando alguien peca contra ti es Jesús mismo. Leemos en 1 de Pedro 2:21. Dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cuando Jesús fue ofendido, se comentó a Dios Padre. Y este es el ejemplo que nos dio: confiar en Dios para que nos ayude, ya que Él conoce todo lo que ha pasado y Él nos ayuda a hacer lo correcto cuando somos ofendidos. Y eso incluye perdonar a quienes han pecado contra nosotros. Hasta ahora hemos visto dos responsabilidades que Jesús nos ha dado, teniendo en cuenta que hay personas que nos ponen obstáculos, que nos tientan a pecar. Primero, somos responsables de cuidarnos unos a otros. Usted va a hacer eso, va a estar cuidando por su hermano. Y segundo, somos responsables de acudir a
Jesús para que nos dé la fe necesaria para perdonar a los demás. ¿Usted va a hacer eso? ¿Usted va a orar por más fe? Eso es lo que Él nos dice que hagamos. Y ahora la última responsabilidad que el Señor nos ha dado a la luz de la inevitabilidad de los tropiezos se encuentra en los últimos versículos de este pasaje, y en realidad es una pequeña parábola que nos enseña que ya que los tropiezos son inevitables, tenemos la responsabilidad de ser humildes al perdonar a quienes han pecado contra nosotros. En el versículo 7 al 9 dice: ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? ¿No le dirás más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Ahora bien, en esta parábola Jesús presenta una situación en la que un esclavo entra en la casa de su amo en algún momento del día, pero no ha trabajado todo el día, no ha cumplido con todas sus responsabilidades diarias, simplemente ha entrado en la casa sin haber terminado todo su trabajo. Ahora bien, a la luz de esto, el Señor hace una pregunta que exige la respuesta no. Él dice: ¿quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer? Ahora bien, lo que el Señor quiere decir es que así como un empleador hoy no le daría a su empleado o no le diría a su empleado que llega a su casa a mediodía: siéntate, relájate, ponte cómodo y disfruta de la comida. No, él no diría esto porque su empleado no ha terminado su jornada, no ha cumplido con todas sus responsabilidades diarias. De igual modo, un amo en la antigüedad no le diría eso a su esclavo. En lugar de decir eso, Jesús hizo otra pregunta que exige una respuesta afirmativa esta vez. Él dijo: ¿no le diría más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? Es decir, en lugar de decirle a su esclavo que se relaje y disfrute de una comida, le dirá: prepárame una comida, ponte ropa apropiada, sírveme mi comida y bebida, y luego tú podrás comer tú. Y para dejarlo bien claro, Jesús hizo una tercera pregunta que exigía una respuesta negativa nuevamente. Él dice: no le da las gracias al esclavo porque hizo lo que se le mandó, ¿verdad? Ahora bien, el punto que el Señor quiere destacar es que al hacer las tareas normales que se le asignaron, este esclavo no habría esperado un agradecimiento especial de su amo. Se esperaba que hiciera estas cosas. Estas eran sus tareas diarias, por lo que no anticiparía ser homenajeado por las cosas que se suponía que debía hacer. Ahora bien, en este punto probablemente te estás preguntando: ¿qué tiene que ver todo esto con los tropiezos y el perdón de los demás? Pues bien, tiene todo que ver con esto. Y en el versículo 10 Jesús nos dice a dónde quiere llevar con a dónde quiere llegar con esta pequeña parábola, aplicando el mensaje de la historia a sus discípulos. Él dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Ahora, escuchen atentamente. El punto que el Señor está haciendo es que, como sus seguidores, Él nos ha dado las tareas asignadas, las responsabilidades de ayudar a aquellos que caen en pecado, confrontándolos, llamándolos al arrepentimiento de su pecado y luego perdonándolos. Esto es lo que Él espera de nosotros. Por lo tanto, cuando hacemos estas cosas, no debemos esperar honores especiales ni agradecimientos especiales. Nuestra actitud debe ser: somos siervos indignos, solo hemos hecho lo que debíamos haber hecho. Es decir, el Señor está diciendo:
No te enorgullezcas porque has tenido el acto de bondad de perdonar a alguien que pecó contra ti. Esto es lo que debes hacer. Así que no te creas especial por haber perdonado a alguien. De hecho, ni siquiera lo hiciste por tus propias fuerzas. Fue la fe que yo te di. La que te permitió perdonar a alguien. Así que sé humilde al respecto y mira, tú mismo tal como eres en realidad, un siervo indigno que solo me sirves a mí. Ahora bien, tengan cuidado al aplicar esta verdad. Jesús no nos dice que no debemos agradecer a los demás por las cosas buenas que han hecho por nosotros, ni mostrarles nuestro aprecio. Tampoco dice que no debemos elogiar a nuestros hijos. Noten esto, cuando ellos hacen algo bueno. Los niños necesitan ser elogiados y animados a hacer lo correcto. Esto es parte de la forma en que los entrenamos y la educación que le damos a ellos. Pero lo que él está diciendo es que no dejes que tu obediencia habitual al Señor te lleve a exaltarte y a creerte que eres superior a otros cristianos simplemente porque perdonaste a alguien que pecó en contra de ti, cuando otras personas no hacen eso. Tú debes perdonar a los demás. Él te manda a hacer eso. Y cuando haces esto, simplemente estás haciendo lo que Jesús te dijo que hiciera, lo que se espera de ti, nada fuera del ordinario. Esto es simplemente nuestra obediencia común. Escuchen, mientras estés en este mundo, habrá personas que pondrán obstáculos en tu camino que te harán pecar. Y debido a la existencia de estos obstáculos, habrá cristianos que caerán en pecado y a veces su pecado será contra usted. Y cuando esto suceda, tienes la responsabilidad de reprenderlos, llamarlos al arrepentimiento y eres responsable de perdonarlos como el Señor te perdonó a ti. Y cuando los perdones, le das la gloria a Dios. Y no te estás exaltando a ti mismo, porque en respuesta a tu oración, Él te ha dado la capacidad de perdonar a esa persona. Eso no vino de ti, eso es un regalo de Él, así que no te exaltes a ti mismo. Cuando estamos hablando de perdón aquí, pero si no conoces a Jesucristo como tu Salvador, entonces necesitas su perdón, porque has pecado contra Dios. Has hecho lo que es erróneo toda tu vida y tu pecado te ha separado de Él, de modo que estás perdido y no tienes relación con Él. Nosotros cantamos esta canción maravillosa que solamente un cristiano puede cantar. Señor, te quiero conocer mejor, pero si tú no eres salvo, no tienes una relación con Él, no lo conoces. Cristo te llamó a que dejes tu pecado a un lado y que deposites tu confianza únicamente en Jesús y su sacrificio en la cruz. Y si haces eso, Él te perdonará por todos tus pecados por toda eternidad. Y esto te dará salvación. Si desea hablar con uno de nuestros pastores sobre esto, por favor, hable conmigo después de que terminemos el servicio. Señor, esa es una parte de la escritura bastante dura, porque el pecado es inevitable y a veces pecamos nosotros, Señor, en contra de otras personas. Señor, oramos ahora por personas que están pasando por esta situación en estos momentos, que están luchando en contra de su propia actitud, están luchando en cómo confrontar a la persona que los hirió y cómo traerlos a arrepentimiento y luego perdonarlos. Te pido, Señor, que trabajes en sus corazones, que hagan lo que es correcto, que hagan lo que tú has mandado hacer, Señor. Oro sobre esto y oro de que cuando lo hagan sean humildes y que sepan que esto no es extraordinario, que esto es simplemente lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Y oramos que tomemos estas verdades, la apliquemos a nuestra vida, Señor. Y oramos por aquella persona que esté aquí o que nos esté escuchando hoy día, que no te conoce, que nunca ha puesto su confianza
confianza y fe en ti para salvación. Oramos que hoy sea el día de su salvación, que vengan a fe en ti, Señor. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.